Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Armando Valencia. Y mi nombre es Francisco López. Somos estudiantes de la maestría en finanzas corporativas y para esta materia de finanzas internacionales escogimos el tema de la crisis del peso mexicano de diciembre de 1994. Mm, Como bien sabemos, pues finanzas corporativas se trata de una disciplina económica que tiene como finalidad estudiar y administrar el flujo de dinero entre pues, los distintos países, productos principalmente pues, de la exportación e importación de mercancías. Esto pues es la razón de por qué quisimos abordar este tema, puesto que parte de las finanzas corporativas es estudiar eventos importantes que se dan internacionalmente como tal. En el marco histórico tenemos una breve introducción. El año 1988, Carlos Slim de Gortari asume la presidencia de México. En el 91 se firmó el Tratado de Libre Comercio, mientras que en el 94 se trazó pues esta parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Se tuvo en el 94 también que Colosio fue asesinado en marzo. En septiembre Macio también fue asesinado y en diciembre Cedillo asumiría la presidencia de México para que el 20 de diciembre se sufriera la crisis del peso mexicano. Mm, Tomando como referencia estas fechas, bueno, aquí se presenta la situación económica de 1994. En esta gráfica se puede observar el tipo de cambio peso dólar, en el que pues, se ve relativamente estable en este periodo de 1994, de lo que va de enero a octubre. Para la tasa de inflación, igualmente se ve estable y en la tasa de interés también. Eh, Recalcamos estos puntos debido a todo lo sucedido y bueno, como antes se mencionó, en diciembre pues, se dio esta devaluación del peso y fue algo pues, que impactó bastante, ¿no? Ahí podemos ver en las gráficas que el cambio es muy brusco. En este periodo pues, se tenía un tipo de cambio peso dólar de 3.30 a 3.40 y el tratado de libre comercio y se tenía también la inclusión de la OCDE, la privatización de muchas instituciones y bueno, la estabilización de la inflación y la apreciación del peso. Digamos que fue una etapa buena previo a esta mala racha o esta depreciación. En la venta de activos públicos y la privatización bancaria, se tiene que de 1982 al 88, el gobierno mexicano eh, vende alrededor de 155 empresas públicas al sector privado. En en el año 1988, Carlos Salinas privatiza esta parte bancaria y bueno, eh, se da esta parte en la que sobreviven solo cuatro bancos debido al problema económico que se vivía en el país. Para los bancos privados se pagó una prima por tasa de interés variables de alto riesgo y esto provocó un déficit del 7% del PIB. En lo que va de que Ernesto Zedillo toma el poder, se da la devaluación de la moneda y las tasas de interés aumentan más del 80%. Eh, es bueno también recalcar la balanza de pagos, en la que se ve un flujo eh, bastante marcado y se puede observar tan solo el balance de pago en millones de dólares, el balance de inversiones y
la inversión externa. Toda esta parte sufrió grandes cambios debido a esta depreciación. Acá se puede observar un poco mejor esta parte. Y un punto relativo a lo que serían los tesobonos es que son un instrumento cuyo valor en dólares no se ve afectado por las variaciones del tipo de cambio, por lo cual se emitieron muchos en, este, en esta devaluación. Se llevó a cabo la emisión de tesobonos con el objetivo de disminuir las presiones sobre el mercado cambiario. Bueno, recapitulando un poquito, sabemos que existen varios sistemas de tipo de cambio, que son el sistema fijo, el flotante, y bueno, pues los flotadores gestionados, que son las bandas, ¿no? En el, en el tipo de cambio fijo, el gobierno es el responsable de mantener la balanza de pagos cerca de cero. El flotante es la libre fluctuación en el mercado. El gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Y por otro lado, los fleteadores gestionados, las bandas, el gobierno toma medidas para mantener el tipo de cambio deseado. Como podemos observar en las gráficas, eh, los flotadores gestionados o de bandas eran los que teníamos en ese momento, donde el gobierno influía para que el tipo de cambio se mantuviera dentro de una banda. A partir del error de diciembre del 94, bueno, pues el gobierno no tiene otra opción más que liberar los tipos de cambio y pasar de esta modalidad de bandas a una modalidad flotante. Como podemos observar en esta grafiquita, bueno, pues lo que intentamos es dar una muestra de qué es lo que pasó, qué provocó el error de diciembre. En primero, bueno, pues los tesobonos que eran promesas al tipo, a una tasa fija, y pues había mucha especulación sobre de estas. Muchos inversionistas compraban en corto y pues esto orilló a que se generara una presión sobre estos instrumentos, pues, instrumentos financieros. Posteriormente, como se vio en las gráficas anteriores, también hubo un saldo negativo en la cuenta corriente. Todos los indicadores fueron hacia abajo, entonces indicando que, bueno, pues había una salida muy fuerte de los capitales que estaban invertidos en México. El gobierno, para poder mantener los niveles cambiarios, lo que hicieron fue empezar a vender sus dólares. Sin embargo, las reservas internacionales pues, fueron insuficientes. Finalmente, pues otro de los errores que se dio fue que notificaron a algunos inversionistas antes de que se devaluara la moneda, y pues ellos pues aportaron mucho a esa especulación cambiaria, a ese pánico que orilló que pues se generara la devaluación tan grande. Como podemos observar, una vez que se dio la devaluación o que se liberó el tipo de cambio, la gráfica, la primera gráfica nos muestra cómo saltó de 3.44 pesos por dólar, incrementándose pues día con día y de manera exponencial hasta llegar a 7.74 pues pesos por cada dólar. Las tasas de inflación, bueno, derivado de que pues la presión cambiaria y la fuga de capitales se fueron dando, pues la tasa de la inflación también se elevó, llegando a niveles del 51.97%. En un esfuerzo de mantener
la inversión en México, bueno, pues se incrementan también las tasas de interés pasando del 19.29% hasta un tope del 89.48% para después poco a poco, conforme se fue resolviendo el, pues este problema del tipo de cambio, fue bajando poco a poco la tasa de interés hasta los niveles del 33.49%. La tasa de desempleo, bueno, pues subió al 6.10%, y esto pues provocó lo que le llaman el efecto tequila. El efecto tequila pues tuvo que ver con el impacto que acarreó a otras, a las bolsas de otros países, principalmente pues los latinoamericanos, ¿no? Durante el 95, 96, pues también se vieron involucrados en serias crisis, eh, pues Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Chile, Perú, Colombia y Argentina, pues fue una de las más golpeadas. Para poder resolver el tema, pues el gobierno mexicano acudió pues a los gobiernos internacionales, principalmente bueno, pues a su socio comercial más cercano, que era Estados Unidos. Sin embargo, pues se topó con una negativa del Congreso de los Estados Unidos para poder apoyarlo. Pero pues el presidente en ese momento, el señor Bill Clinton, eh, pues pugnó por poder gestionar un préstamo, en este caso cerca de 20 millones de dólares, eh, que apoyaron pues, para poder librar esta situación tan crítica que estábamos viviendo de insolvencia de pagos en el país. Pues derivado de lo anterior, también el Fondo Monetario Internacional y otros bancos internacionales pues aportaron otros 17 millones, el Banco de Canadá aportó otro billón, y bueno, pues otros países, entre ellos Argentina y Brasil, pues entre todos ellos pues otro billón de dólares. Esto pues ayudó a que se aliviaran las presiones de tipo de cambio y pudiéramos estabilizar la moneda. ¿Cuáles fueron las medidas que se adoptaron? Pues la más importante para la política macroeconómica pues fue el cambio de política cambiaria, como ya lo habíamos mencionado, de un tipo de cambio de bandas a un tipo de cambio de libre flotación. También el establecimiento de un plan de emergencia para pues, garantizar la solvencia de la economía, reemplazando los tesobonos con pasivos a largo plazo, y también pues pagaderos en pesos y a una tasa fija, ¿no? Para evitar que en un futuro pues esto se volviera a suceder. Las autoridades realizaron un rápido ajuste macroeconómico, principalmente fomentando el ahorro, pues para que al haber ahorro interno, pues las presiones pues económicas se puedan mitigar. La intervención de Estados Unidos pues fue decisiva para el rescate y pues de un trato de ganar-ganar. La recuperación de la economía fue rápida, prácticamente en 2 años, en comparación con otros rescates recientes como Grecia o Islandia en la Unión Europea. Bueno, pues ¿cuáles fueron las debilidades de México? Pues la primera fue que la deuda pública era realmente alta, y estaba emitida principalmente en moneda extranjera a un tipo de cambio variable con vencimientos realmente cortos, lo que ocasionó una fuerte especulación de este tipo de instrumentos y la salida muy acelerada de los capitales hacia el extranjero.
pues los altos déficits de la cuenta corriente, empezamos a importar productos en mayor medida que lo que exportábamos. Las inversiones pues fueron en la misma situación. Un crecimiento acelerado del sector crediticio privado al, al haberse privatizado la mayoría de los bancos, pues estos pues, se despacharon a discreción pues todos los créditos y al final la gente al no poder pagarlos, pues pues también se vio involucrados en una bancarrota, ¿no? Mantener una banda de tipo de cambio controlada para una economía con una alta movilidad de capital, bueno, pues es otro de de las debilidades en ese momento. El nivel inadecuado de las reservas federales para enfrentar ataques especulativos provocó la devaluación del peso y pues por ende la fuga de capitales. Y pues anunciar la devaluación un miércoles, dado que los inversionistas y el resto de la semana tuvieron el resto de la semana para huir, y pues el gobierno no hizo nada para desalentar esta desinversión. Las autoridades tampoco notaron que los inversores estaban preocupados por el riesgo país, el entorno social y político. Todos estos asesinatos que se dieron durante el 94, pues mandaron una señal de alerta pues a todos los inversionistas internacionales, sembrando la duda de qué tan seguro era invertir en México. En fin, en una breve plática de unos cuantos minutos, pues tratamos de explicar qué es lo que pasó en ese año y cómo se fue evolucionando y cómo se resolvió esta crisis. Gracias. ¿Cuánto nos tardamos? ¿No viste? Sí, como 12 minutos. Híjole, lo Ya volvemos a mándalo hacer, a así ver qué porque ya no. tal. ¿Mandé? Digo, lo volveremos a hacer para ver